Bueno, continuamos. Quería hacer yo un paréntesis, no es que haya perdido el hilo. Hoy estaba viendo un programa de un canal muy respetable internacional y un científico hablaba que él era ahora el director de el Museo de Ciencias Naturales de Washington. Y entonces insistía la conductora en que como científico él no debía estar dirigiendo, él debería estar con el microscopio, ¿no? ¿Hasta dónde está reducida la concepción de ciencia? El conocimiento científico, es decir, la gente maneja una cantidad de palabras en apariencias científicas, pero el contenido no lo tiene. Y eso es lo que nos está sucediendo, por ejemplo, con los médicos. La cantidad de médicos que ponen diagnósticos psiquiátricos a diestra y siniestra y recetan a diestra y siniestra y le dicen al paciente una cantidad de cosas que no podríamos calificarlas más que iatrogenias. Y lo terrible es que uno no puede decirle que ese médico necesita regresar a la escuela porque en lugar de hacerle daño al médico le está haciendo daño al paciente. Entonces uno tiene que ver cómo le da vueltas, yo soy psiquiatra social, cómo le da, y clínica, cómo le da vueltas al problema para salvar al médico y salvar al paciente, y al final de cuentas la que queda como tonta es una, ¿no? Realmente vemos que, ok, es un hecho que el quehacer médico tiene que estar basado en métodos fundamentados en la ciencia, pero, pero hay que tener en cuenta que hay situaciones en donde el discurso y el método científico para el ser humano tiene límites. Es que hay que... Y es que la ciencia es un Pues sí, campo amplísimo, sí, porque la administración de la ciencia, la difusión de la sí. ciencia, la organización de la ciencia, si no hubiera esas ramas, esas y muchas otras, sería imposible producir ese conocimiento específico que es decir, es todo ese conocimiento científico que está tras bambalinas, ¿sí? Que es lo que hacen acá los muchachos. Si no fuera por ellos, pues las otras personas no podrían ver y escuchar lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? El hecho de que el médico pueda llegar a hacer un diagnóstico, bueno, vaya, es de elemental procedimiento. Vaya, si el médico no tiene un fundamento dentro de su diagnóstico, bueno, entonces estamos muy graves. Ahora, el quehacer del médico tiene que estar basado en la ciencia, pero insisto, dentro de lo que es el ser humano, llega un momento en que la ciencia está limitada y tiene entonces uno que hacer uso de otros métodos para entender y comprender al ser humano. Entonces, uno de estos métodos tiene que ser individual en primer lugar. Sí. ¿Sí? Tiene que ser individual. ¿Y cómo es este método? Algo que los médicos y el ser humano ha perdido, que es la capacidad de escucha. El médico no da tiempo para escuchar a su paciente. Entonces, esto hace que, bueno, Pero es oh, que es la administración sí, precisamente de los servicios de lógico, medicina, ¿no? lógico. Cuando nos pusieron como jefes a una cantidad de administradores de empresas que piensan que al ser humano Lógico, se tiene que manejar como una lógico. máquina. Y entonces, ok, eh, por ejemplo, a una persona, a un sujeto, ¿verdad? Se le diagnostica, bueno, tienes diabetes, ¿sí? Ok, bueno, vamos a tener que dar o establecer un tratamiento farmacológico y eso, pero
en un momento dado hemos tenido en cuenta a la familia en que este sujeto se desarrolla y que en un momento dado, qué tanto los problemas familiares están de alguna u otra forma condicionando mucho o poco por ejemplo, la diabetes no pueda mejorar. ¿Qué conflictos internos tiene ese sujeto? Internos, propios, que también lo hacen hacer que por tantas preocupaciones o conflictos que tiene él, pues tampoco que pueda acceder a este proceso de curación. Y entonces esto hace que ante esta eh, flojera o menosprecio del sujeto, y usando también mecanismos de defensa, bueno, esa es tu bronca, no la mía. Mi bronca es simplemente decirte lo que tienes y lo que tienes que tomar, lo que tienes que evitar, lo que tienes. Entonces, esto pues hace que haya una brecha cada vez mayor entre el médico y el paciente. Siento que en la rama de la psiquiatría, todavía yo creo que la psiquiatría es la rama más humana o que conserva, afortunadamente, ese humanismo, ¿verdad?, en su proceder y que nos lo quieren quitar. Porque Sí. ahora todos, no, que la medicina basada en evidencias, bueno, es evidente que el médico necesita evidencias para diagnosticar, sí, pero también necesita meterse dentro del mundo de su paciente para entenderlo y que esto, ¿verdad?, junto con el medicamento pueda entonces hacer consciente Es que al a su paciente paciente. muchas veces ni siquiera se le ocurre que eso que él está vivenciando es patológico. Ujú. La gente muchas veces dice, ay, es que tengo una depresión. Y yo le pregunto, ¿y cómo sientes la depresión y dónde la sientes? Es un dolor aquí en la boca del estómago, pero tremenda, ¿no? ¿Y a qué horas te duele? Pues por la mañana o cuando no he comido. Entonces, mira, eso que decía yo, ¿no? De que los conceptos científicos se han introducido en la vida cotidiana, pero con un significado completamente distorsionado. Yo digo que estamos llegando a la Torre de Babel, ¿sí? Donde decimos y decimos palabras, pero no decimos significados. Es la situación de volver o de no olvidar esta parte social de la medicina y en mi caso o en nuestro caso de la psiquiatría. Debemos entonces llevar más información para que tanto, insisto, médicos como maestros y también como los padres de familia, inclusive hasta los propios adolescentes y niños, puedan tener más información y que esto facilite entonces la aceptación de esta, de que en un momento dado, bueno, esto me está pasando porque yo tengo un problema, ¿sí? Puede ser que también el problema lo tengan los demás, pero mientras la parte del problema que me corresponde reconocer no lo reconozca, pues entonces sí que estamos en una situación de inentendimiento, ¿sí? Hace muchos De años, incomprensión, ¿no? hace muchos años cuando estaba haciendo el servicio social en Colombia, un día entró una niña, en esa zona toda la gente o el 90 y tantos% eran de color. Entró una negrita con sus ojos redondos, hermosos, que ven que la esclerótica en ellos es casi azulada, ¿no? Con una muñeca casi del tamaño de ella, la niña tendría unos 2 años y piquito. Eh, Me miró con una cara de terror, se acercó a la mesa de exploración y acostó su muñeca.
Entonces yo le pedí al paciente que estaba atendiendo, le pedí permiso para atender a la niña. Ya era psiquiatra, pero yo tenía que hacer mi servicio social como médica general. Y entonces me levanté, fui, ausculté a la muñeca, le moví los brazos, las piernas, la cabeza y le dije a la niña, le dije, tu muñeca está sana. Vete con tu muñeca y déjame trabajar porque no tiene absolutamente nada. A la niña le cambió completamente la expresión facial, agarró su muñeca, la abrazó y salió feliz del consultorio. Todo el mundo dijo, pues es que psiquiatra, ¿sí? Se le corrió la teja. ¿A quién se le ocurre levantarse, dejar al paciente e ir a auscultar una muñeca? Claro, para meternos en el mundo del niño, pues tenemos que irnos sobre situaciones que nos puedan hacer accesible este mundo tan precioso que es el mundo del niño. Y para esto, pues tenemos entonces que facilitar esta comunicación por medio del juego, por medio del dibujo, por medio de la fantasía, por medio del cuento. Entonces eso nos permite el proceso de cómo poder meternos en el mundo del niño es muy distinto al método que utilizaríamos con los adultos o con los adolescentes. Entonces, Sí. esto es una situación que nos hace ver cómo el psiquiatra tiene un panorama mucho más completo. Pero Que entrar en el mundo del paciente con esquizofrenia, por ejemplo, tiene uno que volver a ser niño para poder seguir con él las fantasías y poderle preguntar, bueno, la escuela que yo sigo, que es la escuela soviética, pues nosotros entramos y hablamos con ellos sobre el delirio y sobre las alucinaciones y cómo son y de dónde vienen, pero no le preguntamos directamente, oye, escuchas voces y qué te dicen las voces, ¿no? Sino que lo vamos llevando poco a poco de acuerdo a lo que él nos está contando hasta que podemos darnos cuenta, pues, si son voces reales o si las escucho yo también, ¿no? Entrar en ese mundo subjetivo para patológico en muchos aspectos, pero yo también digo hasta dónde el nuestro es patológico, cuando no somos capaces de considerar al otro, cuando no somos capaces de comunicarnos con el otro, cuando nos aislamos de los demás y nos encerramos en nuestras santas verdades científicas. Pues hay que ver simplemente cómo tratamos a los niños, ¿no? O sea, los hemos Como relegado a tratarlos subhumanos. como subhumanos, como tú siéntate, cállate, tú no opines, y a los pocos niños que se les da la oportunidad de participar en programas o lo que sea, pues los ponemos como la burla, ¿no? Como si fueran bufoncitos que órale y hazme reír, pero ni siquiera con una mentalidad o con una risa pues infantil, ¿no? Sino complaciendo al adulto. Entonces delimitamos mucho esa parte creativa, esa parte de dejarlos ser, de dejarlos explorar. Y encontramos niños, por ejemplo, los sábados que tienen todo para hacer y dicen, es que estoy aburrido. Bueno, ¿y por qué no juegas? ¿A qué? Es que aquí no hay Xbox, ¿no? O aquí no tengo X o Y juguete. Y dices, bueno, pero tienes tu imaginación, ¿no? Y hay otros niños, ¿qué se te ocurre? Dicen, pues es que estamos tan acostumbrados a tener al niñito aquí sentado que cuando les toca convivir con otros, pues son incapaces de relacionarse, ¿no? Entonces, pues eso también genera problemas. es un hecho que, vaya, en este sistema hay hay un abandono e interés del adulto hacia el niño. Es un hecho que si queremos que el niño juegue, ¿verdad? Con algo que no sea un Xbox, ¿verdad? El adulto te tiene que también poner a jugar con él.
¿Qué pasa? Pues que el adulto, aparte de, no es que no tenga Xbox, sino no tiene el interés de compartir las situaciones con sus hijos. Les importa más a los padres poderles dar, y de hecho les dan un Xbox para ver si con eso se entretienen, porque los padres no juegan con sus hijos, pues porque ya no hay tiempo. Y esa situación, ahí empieza esta situación e interés de poder considerar al otro, ¿verdad? El otro empieza a ser sustituido por un programa, ¿sí? Por un programa cibernético, por un programa de televisión, ¿sí? Entonces, no hay, para que tú puedas desarrollar la imaginación, necesitas que un otro, ¿verdad? Mostrarle esta creatividad imaginativa al otro y que el otro se interese por esa creatividad, por esa fantasía, por ese juego. Entonces, esa es la situación por la que todavía los psiquiatras, y en el caso mío, pues los pseudopsiquiatras, nos ponemos en contacto con esta situación de juego, y esto pues entonces nos pone en otra perspectiva con respecto al niño. Entonces ya no nada más estamos con el niño que tiene trastorno por déficit de atención, sino estamos también viendo cómo está viviendo el niño también su proceso patológico. Y entonces esto también genera cierta conciencia aún en el niño. Pues sí, tengo un problema, pero pues lo estoy superando. Si antes, vaya, no es lo mismo como el niño saca los soldadillos y boom, vuelan uno y otro y otro y otro, a ver, poco a poco, y entonces el niño saca los soldados, ya no los bota, pero todos los matan, ¿no? Todos los soldados están muertos, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? Y en las siguientes sesiones, bueno, ya no hay tanta pelea. Primero, ya no los bota. Segundo, ya no hay tanta pelea y ahora hay otras opciones de juego. Se pone a jugar, por ejemplo, con los títeres y empieza a haber diálogo entre ellos. Entonces, esto quiere decir que hay entonces, en forma subjetiva, el niño se pone en diálogo consigo mismo. Y siempre un otro que lo observa, que interviene, que interpreta, ¿sí? ¿Verdad? Que lo acompaña, ¿sí? Que no lo dirige, sino simplemente lo acompaña. Entonces, eso es la situación, y por ello es que pondero mucho la situación de cómo el psiquiatra sigue, y ojalá a los psiquiatras, ese llamado a los psiquiatras, no dejen perder esta situación humanística de meterse en la individualidad de sus pacientes, como desgraciadamente la mayoría de los médicos y otros profesionales han perdido por acceder a estas seducciones de la competitividad. Olvídate, la excelencia, el triunfo, el loser, el winner, ¿verdad? Entonces, yo creo que para el ser humano es más que eso, ¿verdad? Más allá de un éxito que el sistema quiere vernos, en el que el sistema quiere vernos esclavizados, ¿verdad? Doctor Sergio ya nos quiere mandar a dormir. Nos gustaría pedirle que pudiéramos continuar invitándolo, y queremos invitar otros pseudopsiquiatras al programa. Y bueno, más adelante psiquiatras de adultos. Pero al final de cuentas, pues todos tenemos que ver con pseudopsiquiatría. Yo también soy pseudopsiquiatra. Perfecto. Sí, solamente que de otra escuela, ¿no? Muchísimas gracias a todo nuestro gentil auditorio.
Muchísimas gracias, doctor. Creo que todos quedamos muy bien impresionados con su sabiduría y con esa manera tan sencilla, porque no es fácil hacer entender estos aspectos tan difíciles de la intrasubjetividad y la intersubjetividad. ¿Sí? Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias, Sarita. Muchas gracias, espero que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones y no olviden visitar nuestra página, bueno, nuestro blog, que es Vida y Valeología. Vida y Valeología. Doctor, gracias. ¿Y si vas a acompañarnos? Pues claro, cada vez que No, nos pues pongamos de nosotros acuerdo y por nosotros supuesto. tenemos tanto este programa como uno por radio también. Bueno, Entonces nos gustaría en el uno y en el otro. bueno, nos ponemos de acuerdo. Ujú. Doctor, es usted un ángel. Siempre lo he dicho y seguirá siendo. Y sigue teniendo usted alma de niño. Y que no la pierda. Gracias. Juancito Juan, tiradora. Juancito, Juancito Juan, dueño de milpas y auroras. Juancito Juan, Juancito Juan, tiradora. Juancito, Juancito Juan, dueño de milpas y auroras. Juancito, Juancito Juan, Juancito Juan, tiradora. Juancito, Juancito Juan, dueño de milpas y auroras. Juancito Juan, Juancito Juan, tiradora. Juancito, Juancito Juan, dueño de milpas y auroras. Juancito, Juancito Juan. Juancito tiradora nació montaña adentro, colgado en los bejucos como un zorzal de cerro, picoteando las frutas, menudo chichiltote, robando en los solares la miel del tihuilote. Juancito tiradora no tuvo nunca nada, pero se sintió dueño de toda la montaña, aprendió a amar el surco, la